Hoy tendremos en esta conferencia número 393 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía, la primera parte, en la cual vamos a tener todas esas noticias que desde luego no resultan tan sumamente agradables que digamos. Y vamos a tener después una segunda parte, la que tiene que ver con las profecías que marcan los conflictos bélicos del fin de los tiempos, y de un modo muy literal y especial, como estamos viendo, y más que veremos hasta el fin. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con crisis. La jefa del Fondo Monetario Internacional dice va a ser un 2022 duro y posiblemente un 2023 aún más duro, con un mayor riesgo de recesión. Bien, ya estamos viendo que los panoramas que nos están pintando, desde luego, no son muy halagüeños. Y ahora toda esa tanda de noticias para Latinoamérica. Empezamos por México. Asesinan a 7 integrantes de una familia en el estado mexicano de Veracruz. En Colombia, las fuerzas colombianas abaten a 10 guerrilleros de una disidencia de las FARC. En Honduras, asesinan a un matrimonio y a sus 3 hijos en un nuevo crimen violento. Asesinan a un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo y a otros 3 jóvenes al salir de una discoteca en Tegucigalpa. La violencia por sus fueros. Y en Brasil, al menos 6 muertos en un tiroteo entre la policía y un grupo criminal en Río de Janeiro. Un policía se suicida en Brasil tras matar a 8 personas, su esposa, sus hijos, su madre, su hermano y 2 adolescentes. Y todo esto porque, mirad, el agente envió mensajes a su familia explicando que no aceptaba separarse de su mujer y que estaba deprimido. Pues vaya reacción, ¿no? Y en Haití, 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros. La ONU revela las cifras que deja la violencia en Haití en la primera mitad del año. Casi nada, ¿eh? Y en Panamá, mirad por dónde Iglesia de Panamá mediará en la crisis que atraviesa el país. Una vez más, ya vemos cómo están en todas partes para, como no, dar la solución adecuada en el momento oportuno. Y previamente algo han hecho. Pero como siempre, el poder de la Iglesia Católica aún en tantos países. ¿Y creéis que esto no va a cesar? ¿O que sí? Pues evidentemente el poder de la Iglesia Católica no irá menos. Y una vez más se sigue manifestando y especialmente, muy claramente, ya veis en qué países. Y en Ecuador, al menos 13 muertos por una nueva masacre entre reclusos en una cárcel. Para variar. En fin, después de estas noticias tan poco agradables, a ver si vemos alguna un poco que nos alegre un poquito al menos en ciencia y tecnología. Y mirad, vamos a ver un vídeo sobre unos avances médicos. Le doy las gracias a la persona que me envió este vídeo, porque aunque vais a ver que es todo en imagen, os podréis dar cuenta de que verdaderamente es para cerrar heridas. Y mirad de qué modo lo hace. Desde luego un buen sistema, ¿eh? En fin, sigamos. Ahora dejamos una noticia que dentro de todo valía la pena verla, para esas que ya una vez más no nos van a dar muchas alegrías. Accidentes. Al menos 10 muertos tras precipitarse un autobús por un acantilado en India. Al menos 6 muertos y 25 heridos en un accidente de autobús en Turquía. 4 muertos y al menos 27 heridos en un accidente de autobús en Colombia. Cae un helicóptero de la Marina de México en Sinaloa.
al menos 14 muertos. Al menos 8 muertos tras estrellarse un avión de carga en el norte de Grecia. Y algunos dicen que era de tema militar, etc. En fin, el caso es que los muertos ahí están, llevaran lo que llevaran. 4 muertos tras chocar en el aire 2 avionetas en un aeropuerto de Las Vegas, en Estados Unidos. 4 muertos al estrellarse un helicóptero que luchaba contra un incendio forestal en Nuevo México. 4 muertos al estrellarse un helicóptero de la oficina del sheriff en Nuevo México. Fijaos como aquí hay este dato adicional de la oficina del sheriff. Y apartado para pestes. Bueno, ya sabéis que están hablando ya en Alemania de que seguramente pronto se deberá volver con la mascarilla, sí o sí. Pero hay más noticias. Estados Unidos lanza a sus expertos a recolectar virus que puedan desatar nuevas pandemias y los científicos se echan a temblar. Sí, ya me diréis, ¿se quieren anticipar a la jugada? ¿A que salga algo espontáneo y repercuta en la humanidad? ¿O es para otros fines, como ya hemos visto tantas veces? Desde luego sí, es para echarse a temblar. Síntomas, periodo de incubación y forma de contagio del virus de Marburgo, la mortal enfermedad que ha puesto en alerta a la OMS. Es una enfermedad infecciosa similar al ébola, de la que se han detectado los primeros 2 casos en Ghana. Las autoridades han logrado identificar a 34 contactos de los 2 pacientes, ambos fallecidos. En fin, que ya veis cómo van saliendo virus, ¿eh? Nueva alerta sanitaria en China. La Universidad de Wuhan confirma un supuesto caso de cólera. Y precisamente allí. La OMS advierte que la pandemia no ha terminado y que el virus se esparce libremente e insta a los gobiernos a reintroducir el uso de cubrebocas o mascarillas o llamadle como queráis. Sí, ya no era solo en Alemania, esto ya es a nivel general, a nivel mundial lo que se está recomendando. 3 muertos en Tanzania por una enfermedad desconocida que provoca hemorragias nasales. Desde luego ya vemos que en África siempre salen cosas, ¿eh? ¿Por qué será? Las rupturas matrimoniales se disparan un 13% justo después del confinamiento. Sí, aquí cabe el tema de pestes para las 2 cosas. Por confinamiento debido a COVID, pero también la peste que son las rupturas matrimoniales. Porque sí, parece que todo se paró un poco mientras todo el mundo estaba confinado. Después, una vez más, vuelve a salir y a subir. ¿Y qué será? ¿Que debían estar confinados juntos y no se soportaban? En fin, bueno, el caso es que esto es un continuo. Y recordad lo que decía la palabra de Dios, como en los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento, y así como si nada. Bueno, lluvias e inundaciones. Aumenta de 179 la cifra de víctimas mortales por las fuertes inundaciones en el estado indio de Assam. 6 muertos y más de 73.000 personas desalojadas de sus hogares por fuertes lluvias en varios estados de Brasil. Es curioso, en unos lugares tanta agua y en los otros tan poca. Las fuertes lluvias y las inundaciones dejan decenas de muertos en Pakistán. Se habla de 57 personas. Las inundaciones causan 16 muertos en un campamento de peregrinos en Cachemira. Inundaciones torrenciales en Virginia dejan más de 40 desaparecidos tras arrasar casas y bloquear carreteras. Torrentes de montaña provocan varias muertes al sudoeste de China. En fin, 6 personas murieron y 12 fueron declaradas desaparecidas. Y todo esto, claro, por las fuertes lluvias. Incendios. Bueno, lo que estamos viviendo de incendios está siendo realmente colosal. Decenas de heridos y cerca de 2.500 hectáreas quemadas. Los incendios forestales asedian Portugal en medio de una ola de calor abrasador. Sí, realmente abrasador. Y preocupación por los incendios de Ávila y Zamora, que han empeorado en las últimas horas, nos decía esta noticia, pero es que en España hay distintos lugares de incendios. Aquí en Cataluña también hemos tenido, y aún hay. Y ya se habla de 2 personas muertas en España debido a incendios, y no paran, ¿eh? Pero hablando de esta ola de calor que se ha vivido y que ahora vamos a tener otra, parece ser, una ola de calor que azota Japón, ya no es en Europa esto, es en Japón, deja 27 muertos y cerca de 15.000 hospitalizados en una semana.
En Portugal, en alerta máxima por exceso de mortalidad ante la ola de calor. Hablan de 238 fallecimientos sobre la media habitual, de más. ¿Y por qué? Porque no quiere decir que se estén quedando asados por el sol, pero personas que ya tienen algún problema de salud, con las altas temperaturas, pues aún se les acucia más y terminan pues realmente mal. Y ascienden a 510 los muertos en España por la ola de calor, también según las estadísticas, viendo la cantidad de muertos por encima de lo normal y también por este tipo de causas que hemos dicho ahora. En fin, que ya veis, muertos por todos lados. Es curioso que aquí ahora no digan el tema de cuántos por COVID y cuántos por lo otro. No sé, porque claro, es una estadística de más muertos sobre lo normal, en fin. Deslizamiento de tierras. Mueren 3 niños por el derrumbe en una escuela del departamento colombiano de Antioquia. Y en Asia, en Uzbekistán, los disturbios se saldan con 18 muertos y más de 240 heridos por tema de independentismos. En Yemen, la explosión de un almacén de armas en Yemen deja 5 muertos y 30 heridos. Y en China, continúa la guerra entre China y Marvel. Thor. Ya sabéis, la última película de Thor podría no estrenarse por su contenido LGBT. Y curiosamente, hoy mismo también veía que en Rusia, no os la he puesto aquí, están planteándose poner una ley que se prohíba la propaganda LGTBI. Qué curioso que sean estos países que precisamente son los de la órbita que son enemigos de Estados Unidos. Da que pensar, ¿eh? Pero en fin, ahí está el tema. Parece ser que esta gente quiere aguantar más la moral que en el propio Occidente. Qué curioso. Aunque luego hagan lo que hagan por detrás, eso es igual, pero al menos en apariencia va por aquí. Y en África, en Etiopía, al menos 320 muertos en un ataque de presuntos rebeldes oromos. Y en Burkina Faso, terroristas asesinan a 14 personas delante de iglesia. Y ya sabéis que últimamente esto es algo que está pasando mucho. Y en Sudáfrica, al menos 21 muertos en 3 tiroteos ocurridos en locales de ocio. Y en Sudán del Sur, un conflicto tribal deja al menos 65 muertos y 150 heridos. Sí, casi nada, ¿eh? Y ahora Estados Unidos, Highland Park, en Illinois, cronología de una masacre que deja 6 muertos y 31 heridos. Sí, una vez más, lo de siempre allí. Al menos 3 muertos y 7 heridos en Estados Unidos durante un tiroteo en una fiesta de Indiana. Y atención a este artículo. Sí, estad atentos. Os dije en otra conferencia que hablaríamos sobre este personaje, Henry Kissinger, y vamos a ver qué llega a decir. Considera doloroso que ya no surjan líderes trascendentes en el mundo. Esto da que pensar, ¿eh? Y ya veremos el porqué. El exsecretario de Estado habló del lanzamiento de su nuevo libro, en el que reúne los perfiles de 6 líderes que cambiaron el rumbo del planeta tras la Segunda Guerra Mundial. Henry Kissinger, el influyente secretario de Estado de Estados Unidos durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, confesó en una entrevista con USA Today que ve una necesidad de liderazgo en el mundo moderno, en el que los responsables de la política ya no alcanzan el nivel de los líderes del pasado. Está diciendo algo que realmente está clarísimo. ¿Veis algún político, sobre todo a nivel occidental, que destaque, que sea un referente para los demás? No, van pasando como el agua, ¿eh? Sí, a cabo de nada ya sube otro y así continuamente. Y todos envueltos siempre en problemas, en circunstancias que ya no vale la pena ni exponer y que al final todo se va al traste. Y no se encuentran líderes políticos que digas, bueno, puede ser realmente alguien importante para llevar al país o al continente hacia aquí o hacia allá. No, esto está pasando así. Es una obviedad lo que está diciendo, pero esto evidentemente vamos a comentar que tiene su contrapartida, ¿eh? El político habló del lanzamiento de su nuevo libro, Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial, en el que reúne los perfiles de 6 líderes que cambiaron el rumbo del planeta tras la Segunda Guerra Mundial.
el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, que ya sabéis que luego tuvo la implicación con la Unión Europea en la creación, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el presidente de Egipto, Anwar Sadat, el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. El reto para estos 6 líderes no exactamente fue el mismo, pero fue un reto de los propósitos básicos de la sociedad, y tras un periodo de decepción e incumplimiento, tuvieron la fuerza para desarrollar un concepto de cómo superarlo y también para llevar a su gente consigo, afirmó el político de 99 años, que encabezó la diplomacia estadounidense entre 1973 y 1977. Yo me pregunto, ¿y cuántos con 99 años son capaces de tener unos planteamientos aún así? Impresionante, ¿eh? En fin, ya sabemos que precisamente no ha sido una gloria para el mundo muchas cosas de las que ha hecho, ¿eh? Pero la cabeza ya veis cómo la tiene. Y es cierto que de los que cita también unos cuantos después no terminaron muy bien, ¿eh? A nivel político. No obstante, preguntado sobre si ahora ve un líder trascendente en la escena mundial que responda a las necesidades de la época, Kissinger dio una respuesta concisa y rotunda: no. Y a continuación agregó: es doloroso. Sin duda me preocupa que el liderazgo no surja, en parte porque la naturaleza de la información ha cambiado tanto que el impacto diario de los acontecimientos invalida la reflexión sobre su significado, afirmó Kissinger. Si bien reconoció que, para ser justos, los líderes modernos no han tenido, de momento, una ocasión para mostrarse firmes ante un reto, afirmó que se podría argumentar y argumentaría que los grandes líderes crean esta ocasión. Qué interesante, ¿eh? Según Kissinger, un líder aparece cuando surge una persona o un grupo que cree que hay un aspecto trascendente y cuando el público dice, es lo que realmente queríamos. Espero que algún tipo de liderazgo surja para hacerlo, concluyó. ¿Realmente no da que pensar esto? Cuando ya sabemos que los políticos terminarán mostrándose como ineptos a nivel general y que la gente pedirá una solución y alguien que sobresalga para poner las cosas teóricamente en su sitio, lo que realmente la gente pedirá es una solución, ¿y quién la va a dar? Si no son los políticos, que ya veis que se muestran que no valen un churro, habrá sus excepciones, pero a nivel general se muestran así, como una incompetencia general para el mundo, para cada nación, pues ¿a quién van a hacer caso? A alguien que esté por encima de la política y de todo, a alguien que sea un referente. ¿Y quién va a ser? El Papa de turno, el Vaticano. Sí, señores, esto es lo que va a terminar sucediendo. Por eso estas palabras de Henry Kissinger son tan significativas, porque ya sabíamos que por políticos la cosa no se iba a arreglar, que haría falta un poder por encima de ellos, que tantas veces los mueve, ¿eh? Pues bien, se está dando paso a paso para que eso llegue a acontecer y el papado coja el poder que el mundo anhela que alguien tenga y disponga. Y se lo van a servir en bandeja. Más noticias. Registran unos 220 muertos por disparos en Estados Unidos durante los festejos del 4 de julio. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Un tiroteo en un centro comercial de Estados Unidos deja 4 personas muertas y 2 heridas. En fin, vaya repasito de noticias, ¿eh? Pues aún nos queda alguna. Control. Atención a esta noticia también. Un nuevo sentido. ¿Qué es la optocepción? El concepto que indaga en las manipulaciones cerebrales. Los autores del estudio realizaron un experimento con ratones de laboratorio a los que se les aplicaron determinadas manipulaciones con láser. Sí, con láser. Vamos a leerla. Un equipo de científicos mexicanos publicó recientemente en la revista Neuro un estudio en el que describen lo que podría ser una nueva capacidad sensorial mediante la que sería posible guiar las decisiones de comportamiento y aprendizaje en animales. Claro, y piensas, si es en animales que se puede hacer esto, ¿será que también se puede hacer en humanos? Esta capacidad ha sido llamada optocepción, ya que, según los investigadores, consiste en percibir manipulaciones optogenéticas cerebrales.
La optogenética es la ciencia que combina métodos genéticos y ópticos, láser, para controlar eventos específicos en células de tejidos vivos con la precisión temporal necesaria para no alterar el ritmo de funcionamiento de los sistemas biológicos. Los autores del estudio realizaron un experimento con ratones de laboratorio a los que se les aplicaron determinadas manipulaciones optogenéticas. Los resultados del experimento revelaron que los ratones, gracias a la optocepción, aprendieron a ejecutar conjuntos diferentes de instrucciones basadas en la frecuencia del láser. Tomados colectivamente, nuestros hallazgos revelaron que los cerebros de los ratones podían monitorear las perturbaciones de su autoactividad, aunque indirectamente, tal vez a través de la interocepción o como un estímulo discriminativo, abriendo una nueva forma de introducir información en el cerebro y controlar las interfaces cerebro-computadora, explican los científicos. La diferencia entre la optocepción y los sentidos ya conocidos consistiría principalmente en que las células que fueron excitas o inhibidas por los investigadores y sentidas por los ratones se encuentran fuera de las áreas sensoriales de la corteza, responsables de sentidos como el tacto o el oído. El experimento mostró que los ratones fueron capaces de sentir claramente el momento en que algunas de las células cambian su actividad. Esto podría considerarse también una extensión de la interocepción, es decir, la percepción del cuerpo de su homeostasis. Como conclusión, los científicos indican en su estudio que la investigación adicional debería descubrir si la optocepción es una propiedad fundamental en todo el cerebro y revelar sus mecanismos subyacentes. Bien, si esto es para controlar y hacer mover a estos animales manipulándolos la mente a través de este sistema, ¿no se puede hacer lo mismo con los humanos? ¿Cuántas veces hemos mostrado cómo ya se había trabajado en esto y cómo verdaderamente se habían dado resultados más que significativos? Pero con láser aún no lo habíamos visto. ¿Será también una aplicación para un futuro llevar a las personas para donde quieren? La verdad es que ya da que pensar todo esto, y poca gracia llega a hacer. Y ahora noticias para el lado oscuro. Las imágenes de espeluznante boda de una mujer con Satanás. Una boda inusual se hizo tendencia en las redes sociales. Una mujer en Catemaco, México, contrajo matrimonio con el diablo. Vaya ideas, ¿no? En fin, delante de una estatua que ya os podéis imaginar cómo se ve, a él se le ocurre hacer esto. Es que, desde luego, ¿cómo vamos a pensar que luego en ciertos lugares no pase lo que pasa si la gente se entrega tanto al diablo? Pero mirad esta otra noticia, terror. 25 estudiantes endemoniados tras hacer ritual con el juego de la Ouija. Y las imágenes en los vídeos, ya os podéis imaginar que es como tantas veces que tienen que sujetar a las personas porque se mueven con unas convulsiones tremendas, y etcétera, etcétera. Un grupo de 25 adolescentes sufre alteración de comportamiento después de haber jugado con la Ouija, informó este jueves 7 de julio de 2022 en Esmeraldas, Ecuador. Los menores de edad son estudiantes de una institución educativa de la comunidad de Anchayacu. La localidad es parte del cantón Eloy Alfaro, en la provincia costera de Esmeraldas. Según reportaron medios locales, los adolescentes presentaron crisis de alteraciones impulsivas y comportamientos muy extraños. La comunidad habla de supuestas posesiones y aseguran que los menores solo mencionan a Satanás. Los hechos causaron conmoción en los moradores del sector, quienes solicitaron la ayuda de religiosos de la comunidad cristiana. Y en las imágenes se ven pastores, parecen evangélicos, que están por allí diciendo a los demonios cosas, etc., ¿no? En redes sociales se difundieron imágenes donde se puede observar a los jóvenes que gritan. Los menores están acompañados por adultos y un pastor evangélico hace una prédica. Y sí, el resultado, ¿cómo terminan? Pues no lo sabemos. No hemos visto más noticia al respecto. Pero desde luego para muchos esto es una cuestión psicológica, han quedado influenciados por lo que hacían y entonces les pasa eso, pero es una condición de la mente que ellos mismos se generan. En fin, ya sabemos que esto no siempre es así precisamente, y bastante hemos hablado de exorcismos y de endemoniados para saber que eso es una realidad. Y luego, como siempre, pasa lo que pasa. Y bueno, ya enfilando las últimas noticias, entramos en el apartado para Israel.
el presidente de Israel otorga a Biden la medalla de honor por su verdadera amistad. El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, la medalla de honor presidencial por su verdadera amistad con el Estado de Israel, la gente israelí y el pueblo judío en una colorida ceremonia. Sí, como siempre, van de la mano. Y qué curioso, porque las profecías, cuando nos hablan en Daniel 11, versículos finales de la situación que se va a generar allí y a través de quién, todo va cuadrando. Hay noticias que os vamos a mostrar solo para el apartado de Isaías, Daniel, Ezequiel, etcétera, que son las que tienen que ver con el conflicto bélico a nivel general y especialmente con el tema de la guerra de Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y sus rivales, Rusia, China, Irán, pero veremos más al respecto. Pero eso va a ser en la siguiente conferencia, si Dios quiere, un apartado especial para eso, porque desde luego hay suficientes noticias y muchas que nos podemos mostrar porque no acabaríamos nunca al respecto, pero que siguen demostrando que Daniel 11, versículos finales, tiene una literalidad absoluta, por más que a muchos les disguste. Y me refiero a los propios adventistas, que deberían seguir diciendo lo que decían los pioneros, y se lo han pasado ya a la torera. Por cierto, aprovecho para decir que ahora que vamos a mostrar una cita de Ellen White para terminar, ya sabéis que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que hace poco tiempo terminó su encuentro, esas asambleas, mostraron ya cómo van a hacer una edición tremenda, una impresión de cantidad de libros de Ellen White del conflicto de los siglos para ser distribuidos masivamente. Y claro, la gente ve eso, los adventistas, que oh, qué bien, que van a hacer esto, y resulta que, como la anterior vez que ya pasó, son ediciones recortadas. Sí, recortadas para no decir lo que deberían decir las partes más importantes. ¿Y por qué? Pues porque ya vimos también que en el desfile que se hizo en esa asamblea había la bandera vaticana para variar. Y encima, como no, también hemos visto de libertad religiosa, etcétera, etcétera, de los adventistas y al presidente Ted Wilson, pues reunidos con el tema del papado en el Vaticano, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar? Pues que sencillamente les tengan contentos a los fieles porque no se enteran de la verdad ni quieren tantas veces. Por eso el Señor tiene que levantar por fuerza a un remanente del remanente que siga diciendo lo que ellos ya no dicen, y más. Pues nosotros vamos a concluir con la cita de Ellen White, porque hemos visto muchas cosas en estas noticias que desde luego muy poco agradables llegan a resultar. En este libro recopilatorio de escritos suyos en eventos de los últimos días, aparece una cita que también está en el conflicto de los siglos. Ya sabéis que es un libro que os vamos a recomendar siempre, absolutamente siempre, porque después de la Biblia es el mejor libro que podéis leer. Y en esos años que ella escribió todo esto, fue en verdad en el año 1884, en una serie de escritos recopilados, que estaban todos juntitos en un mini libro, y después ya pasó a ser de 1886 una primera edición, ya aparte, ya buscando el título que iba a ser la gran controversia entre Cristo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles, que terminó después siendo el conflicto de los siglos. Pues hay una edición en español, la de 1911, que es donde ya se añade, y también en Estados Unidos se hizo así, porque Ellen White lo aceptó, un capítulo sobre la Reforma en España, que no lo escribió ella, pero le dio el visto bueno porque realmente estaba totalmente muy bien basado en los hechos tal como acontecieron y están registrados en datos históricos. Y precisamente de allí se ha extraído esta cita que podéis ver aquí. Y después de tanta desgracia que hemos visto, mirad, porque las cosas terminan así. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible
hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Sí, aquí nos está hablando cuando ya ha terminado el gran conflicto, no ya en la segunda venida de Jesús, porque aún habrá el milenio donde Satanás y sus ángeles seguirán vivos, ligados a esta tierra, no podrán salir de aquí a fastidiar a otros seres de otros mundos. Están encadenados aquí, simbólicamente, claro, pero no se les va a permitir salir. Seguramente tampoco tendrán artefactos para irse por ahí. Pero qué interesante saber que después del milenio, sí, hay la destrucción del mal y de los que lo han generado, sean Satanás, sus ángeles y los humanos. Y esos van a desaparecer para siempre. Y habrá la nueva creación, la recreación de la tierra, donde todo será así. Pero fijaos, ya no solo será así aquí, sino nos habla también, cómo no, del espacio infinito, donde el pecado no ha entrado, donde no han vivido nunca las lamentables experiencias de que durante 6.000 años ha pasado esta humanidad aquí en la tierra, porque ellos jamás han pecado. Y por fin va a haber la armonía absoluta. Y aquí se va a romper lo que tantos dicen, que para que haya bien tiene que haber mal. No, señores, eso es un engaño satánico. Para que haya bien no hace falta el mal para nada, porque esto era la tónica durante los tiempos infinitos en el universo, y lo va a seguir siendo después de haber acabado con el mal por siempre. ¿Queréis esto? ¿Queréis la vida eterna gozando de la maravilla más maravillosa que se pueda expresar? ¿O queréis seguir aún con ese arraigo a este mundo, viendo todo lo que pasa, que desde luego tan pocas cosas buenas puede llegar a ofrecer? Sí, la vida sigue siendo bella, sí. La creación, el paisaje sigue siendo bello, sí. Pero cuánta desgracia hay. Y ahora lo que nos parece bello, después de lo que vamos a ver en la recreación, nos va a parecer que, bueno, era una leve sombra de la perfección que nos espera. Pero también a nosotros como personas, porque por fin estaremos en consonancia con Dios, que es amor. Dios os bendiga. Pronto vamos a tener la continuación con el resto de noticias. Maranata 2031.